Muy buenas noches, estimados colegas. Quien les saluda, ingeniera Tania Sánchez, en representación de la consultora Roetza. El día de hoy vamos a dar inicio a este webinar de diseño de riego tecnificado. El mismo ha sido organizado por la Organización de Auxiliares de Docencia de la Facultad Técnica de la Universidad Técnica de Oruro, en coparticipación con nuestra consultora Roetza. Queremos darles la cordial bienvenida y bueno, agradecerles por su participación. Este webinar va a tener una duración de 2 días. Este primer día se va a abordar lo que es el diseño agronómico de riego tecnificado. Se van a tocar los puntos formulación de proyectos de preinversión, agrohidrología, diseño agronómico de riego por aspersión y diseño agronómico riego localizado de alta frecuencia. En el día número 2 vamos a abordar lo que es el diseño hidráulico de riego tecnificado. Se van a abordar los puntos conceptos de hidráulica de riegos y la supervisión de obras de riego tecnificado. Este webinar ha sido organizado y bueno, cuenta con el apoyo de 2 docentes. Este día número 1 va a estar facilitado por el ingeniero Fabio Suazo Molleda y el día número 2 va a contar con la participación del ingeniero Jaime Rojas Aguirre. Como lo mencionaba, bueno, este webinar cuenta con la organización de la Organización de Auxiliares de la Docencia de Facultad Técnica. En ese sentido, voy a ceder las palabras al ingeniero Augusto Condori Gómez, quien es vicedecano de la Facultad Técnica, para que pueda dar unas palabras de bienvenida a todos los presentes. Ingeniero, muy buenas noches, lo escuchamos. Muy bien, muy buenas noches. Mi nombre es Augusto Condori Gómez, soy el vicedecano de la Facultad Técnica. En principio, quiero felicitar a la Organización de Auxiliares de Docencia de la Facultad Técnica, como también a la consultora Roetza, por organizar este webinar en riego tecnificado. Es muy importante para nosotros como facultad, como la carrera que nosotros tenemos, la carrera de construcciones civiles, donde también tenemos varias asignaturas referidas al tema. Entiendo que el riego tecnificado es una práctica utilizada en los cultivos a nivel mundial, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, en Bolivia ahora se ha convertido en una innovación tecnológica que está permitiendo el aprovechamiento óptimo del recurso agua. Entonces, quiero dar la bienvenida a todos los participantes de esta actividad y bueno, pues también agradecer a los expositores, ¿no? Al ingeniero Fabio Suazo y al ingeniero Jaime Rojas por aceptar a los organizadores su participación activa en este webinar. Y bueno, pues yo les deseo suerte, que les vaya muy bien en esta actividad. Entiendo que esta situación sanitaria en Bolivia no permite, digamos, tener actividades presenciales, pero esta actividad con estas plataformas nos ayuda a que podamos fortalecer más nuestros conocimientos y fortalecer nuestra actividad académica. Muchísimas gracias, felicidades, bienvenido a todos. Gracias a usted, ingeniero, por esas palabras. Evidentemente, la situación que estamos viviendo a nivel nacional y obviamente a nivel mundial es muy particular. Nos ha permitido de alguna manera potenciar este tipo de cursos que se realizan de forma virtual y en realidad es una gran ventaja porque se puede llegar a muchos profesionales que quizás están deseosos de actualizarse constantemente, ¿no?
Y bueno, es así las distintas carreras lo exigen de esa manera. A continuación, voy a ceder la palabra al Ejecutivo de Auxiliares de Docencia de la Facultad Técnica, quien es Cristian Ronald Aroja Fernández. Buenas noches, Primeramente, Cristian, te escuchamos. buenas noches, licenciada. Primeramente, muy buenas noches a la consultora Roetza, al señor vicedecano Augusto Condori de la Facultad Técnica, a los compañeros auxiliares, a los señores profesionales y a los estudiantes de la carrera de construcciones civiles. No, les doy la bienvenida a este curso virtual. Espero que sea una de las mejores. También agradecerle al ingeniero Jaime Rojas, al ingeniero Fabio Suazo, ¿no? Por ser partícipes y nos compartan, ¿no? Una experiencia tan bonita sobre el Diego Tecnificado y que sea de mucho y de sus conocimientos, ¿no? Nada más, ¿no? Y espero que sea de su agrado el curso. Y muy bien, y gracias y para compartir experiencias y de los ingenieros. Nada más, ¿no? Que me queda decirles y bienvenidos, ¿no? Al curso, espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Es así, bueno, esperemos de que este curso sea de mucha utilidad para ustedes, de que puedan aprender quizás nuevas herramientas. En ese sentido, bueno, vamos a hacer la presentación del docente quien va a estar facilitando este primer día de capacitación, quien es el ingeniero Fabio Suazo Molleda, como ya lo mencionaba. Él es de profesión ingeniero agrónomo por la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene una maestría en ingeniería de riego por la Universidad Mayor de San Andrés y bueno, amplia experiencia en la parte técnica y también académica, ¿no? Él actualmente se desempeña como especialista en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en la unidad de programas Mi Riego, USEP Mi Riego. Ingeniero, muy buenas noches. Puede dar inicio a esta primera clase. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Me puede habilitar compartir la pantalla, por favor? Ya está, ingeniero. Ok. Ya, bueno, estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al webinar de Diego Planificado, la cual está impulsado por Universidad Técnica de Oruro, en conjunción con la consultora Zoet. Bueno, como bien se ha dicho en los preludios, este webinar está más que todo destinado a dar cuáles son las bases fundamentales para hacer el diseño del sistema de Diego Planificado. El mismo está dividido en dos partes, digamos, es una parte agronómica el día de hoy y la parte ya de diseño hidráulico se le va a tocar el día de mañana. Bueno, entonces, sin más preámbulos, como ya bien lo decía la presentación, mi nombre es Fabio Suazo Molleda. Actualmente trabajo en el OFSEMIS Diego, que es uno de los programas actualmente cabecera en lo que es todo el tema del diseño y la operación de sistemas de Diego. Bueno, entonces, a manera de un preámbulo y conociendo que la mayoría, un gran porcentaje de los que estamos acá, queremos entender lo que es el riego, los diseños, etcétera. Entonces, empecemos a definir algunos conceptos fundamentales. ¿Cuáles serían estos? Primero, entendamos qué es un sistema de riego. Bueno, como todo sistema, ya sea el sistema naturales, sistemas del cuerpo humano, todos esos sistemas son conjunciones de diferentes componentes con un mismo fin. ¿Ya? En ese entendido, cuando hablamos de sistemas de riego, tenemos que entender que básicamente este está conformado por 4 aspectos importantes, cuáles vendrían a ser tener una fuente de agua, tener una infraestructura,
tener áreas de desriego y tener beneficiarios. Entendamos que estamos hablando nosotros, vamos a hablar exclusivamente estos 2 días, también con el señor Jaime, de que son sistemas de riego sistemas de riego colectivos. ¿Qué son colectivos? Que son empleados por 5, 10, 15, 20 mil familias. Entonces, todas esas conjunciones vienen a ser el tema de colectivo. Esos colectivos, como vimos allá, todos tienen que estar presentes en usuarios que emplean ese sistema de riego. ¿Cuál es la fortaleza y cuál es la parte fundamental de un sistema de riego? Bueno, es conocer cuál es esa oferta de agua existente. Porque a partir de conocer esta oferta de agua, yo voy a poder definir los alcances de mi sistema de riego, a cuántas hectáreas voy a llegar, cuál va a ser mi área incremental, etc. Entonces, son aspectos fundamentales que se va a tocar en todos estos temas. Entonces, les reitero, nosotros, siempre que hablemos de sistemas de riego, tenemos que tomar en cuenta los 4 componentes esenciales. Una fuente de agua, áreas de riego, una infraestructura que me permita llevar desde la fuente de agua hasta las áreas de riego, y finalmente los beneficiarios, quienes van a ser los operarios del sistema como tal. ¿Ya? Asimismo también, siempre hemos ido a hablar de la tecnificación del riego. Entonces, para hablar de una tecnificación del riego, entendamos qué es básicamente los métodos existentes como tal, y la bibliografía, etcétera, y lo que no vamos a hacer ahora es complicarnos, sino tocar los puntos más básicos para entender esta parte, porque tampoco el tiempo nos da para mucho más. Entendamos que básicamente tenemos 2 métodos de riego, los métodos superficiales y los métodos presurizados. Las técnicas de riego presurizadas ya se dividen en goteo, microaspersión, por aspersión, riego por goteos superficial, etcétera. Y los riegos de método superficial ya son por disminución totales, parciales, como estamos viendo acá. Entonces, para nosotros y para el entendimiento de todo esto, vamos a entender como métodos de riego, métodos los convencionales por surco, etcétera, y los tecnificados, los presurizados por goteo y por aspersión. Obviamente, cada uno de ellos tiene diferentes componentes, diferentes técnicas más que van ondando a manera que qué tipo de cultivo se va a emplear, etcétera. Bueno, pero nosotros vamos a enfocar esencialmente, como les digo, por surco, por aspersión y por goteo. ¿Ya? Obviamente, y les reitero, no es la capacidad de todo el punto, de todo el tema de Dios, que es demasiado amplio, pero para nuestros fines de estos 2 días y para entender conjuntamente todos ustedes y mi persona, vamos a abarcar esos 3 aspectos. Así también, ya que hablamos de los métodos de riego 1, hablemos de los métodos de riego por aspersión. Estos a su vez pueden ser estacionarios o desplazamiento continuo. Estos estacionarios básicamente son definidos como aquellos que se dan en función a armanis laterales de riego. ¿Qué es un lateral de riego? Un lateral básicamente vamos a entender como toda tubería que tiene emisores o incrustados. Estos emisores pueden ser microaspersores, pueden ser aspersores, pueden ser goteros, etc. Eso es un lateral, les digo, como tal. Entonces, estos laterales pueden ser ya fijos establecidos, ya sea que abarquen media hectárea, 1 hectárea, etcétera, o pueden ser los móviles, que generalmente se usan en estos tipos de riego colectivos. Hacer un sistema móvil como tal, estos móviles empiezan a funcionar por posiciones, cuál es posición 1, posición 2, 3 y 4. Y así tenemos, digamos, otro tipo de sistemas de riego, que en los cuales ya son a nivel en nuestro medio más privado, en el cual ya se emplean, los que son los cañones viajeros, los pivots, los laterales de avance frontal como tal, que ya son más empleados en la zona oriental. ¿Ya? Pues en base a eso, nosotros hemos definido los 3 métodos de riego, convencionales y los tecnificados. Los tecnificados o los métodos presurizados, teniendo como técnicas esenciales riego por aspersión y riego por goteo como tal. Entonces ahora nos queda entender cómo se subdividen estos y cuáles son las características esenciales de cada método de riego. No olvidamos que el fin del riego es satisfacer de agua a la planta. ¿Qué agua? Es agua que va a evapotranspirar durante todo el ciclo. Entonces entendamos por qué la importancia de la tecnificación y por respecto a los métodos convencionales. Dijimos que el método convencional puede ser riego por surco. Tenemos que tener en cuenta entonces 3 características importantes en todo esto y que son parte también de cuando uno logra hacer un diseño agronómico, que son los láminas aplicadas, los tiempos y las frecuencias como tales. Entonces, en base a eso entendamos cómo funciona cada método de riego empleado. Los métodos por surco, como vemos en la primera imagen, que está acá, se caracterizan por qué? Se caracterizan por la aplicación de caudales amplios, caudales que van entre 10, 15, 12 litros por segundo, en tiempos muy cortos, con tiempos de aplicación de 4, 3, 2 horas, etc. Y por frecuencias amplias. Tenemos frecuencias
veces de 20, 25, 30 días, hay sistemas en los que llega cada 35 días como tales, ya con una cultura definida, etcétera. Entonces, lo que es la agricultura en este sentido, ¿qué es? Es aprovechar el gran caudal que tiene por el poco tiempo para llegar lo más que pueda, indistintamente de que este logre o no logre completar todo, aplica toda la línea y en necesario como tal. Obviamente, cuando hay más experiencia en Diego, más cultura de Diego, entonces, ¿cómo va mejorando esta parte? Pues va mejorando en las eficiencias, emplea un Diego más eficiente. Esto, por un lado, hablamos de Diego convencional. Cuando ya hablamos de la presurización, en una técnica de Diego por aspersión, ya cambia el escenario. Porque ya, si vimos que en un Diego por surco, por gravedad, empleaba 10, 15 litros, ya en un Diego por aspersión, depende del número de emisores, los emisores trabajan con caudales de 0,3, 0,5 litros por segundo. Entonces son caudales más pequeños, aplicados en tiempos más largos. Si antes hablamos de aquí de 3, 4 horas, ya acá redoblamos, 8, 10 horas, en función de qué tipo de intensidad. Así también, viendo esta parte, vemos en las frecuencias. Si acá hablamos frecuencias de 20, 25, 30 días, en los tiempos son frecuencias intermedias, 6, 5, 7 días en frecuencias, en los aspersores. Así mismo también ya cambiamos a otra técnica. Esa técnica que vamos a cambiar, aún digo por goteo. Vimos que acá hablábamos de 10, 15 litros por segundo. Hemos pasado a 0,3, 0,5 litros por segundo por aspersor. Un emisor emplea caudales de 2 litros por hora, 1 litro por hora, 4 litros por hora. Entonces ya vamos haciendo lo que está muy de moda ahora, hablar del uso eficiente del agua. Un término que ustedes van a escuchar, y imagino que la mayoría de acá todos somos estudiantes que estamos interesados en toda esta parte, es hablar del uso eficiente del agua, que implica un ahorro de agua como tal. Pero también esto, ya podemos discutir mucho sobre hablar de uso eficiente de agua, porque ahorrar agua no es necesariamente hacer obras de infraestructura más pequeñas, sino ampliar mi frontera agrícola. Entonces ya voy en una disyuntiva, en un otro que son temas de discusión ya para otros escenarios como tales. Entonces, ya que vivimos en un riego por goteo, estos riegos por goteo tienen el nombre más correcto, son riegos de alta frecuencia, riegos localizados de alta frecuencia. ¿Por qué localizados? Evidentemente lo que estamos evidenciando acá, ven ese bulbo mojado, que lo vamos a hablar más adelante. Ese bulbo mojado básicamente está a nivel de la rizósfera, todo ese nivel de raíces en el cual inmersamente es aplicada solamente la cantidad de agua necesaria, ¿ya? Así también es un riego localizado por eso y de alta frecuencia, porque ya no puede soportar frecuencias de 5 o 7 días. Las frecuencias van de 1, 2 hasta 3 días máximo, o sea que condiciones de clima se tienen. Ya, y en función a cuál es el porcentaje de áreas de regar y otros condicionantes más que se lleva a eso. Entonces vemos cuáles son las eficacias de cada uno, ¿ya? Básicamente, cuando hablamos de desvío ya presurizado, tiene que estar sujeto a una energía que nos permita presurizar ese desvío. ¿Y qué energía es? Generalmente la que nosotros empleamos, pues la energía más viable y más económica es la energía potencial. La diferencia de alturas dependiendo de niveles que nos va a permitir presurizar eso. Pero ya también podemos emplear bombas, motobombas que nos van a también aplicar una energía para presurizar. Bueno, pero generalmente en sistemas de desvío colectivos, la energía potencial es aquella que nos va a permitir hacer esa presurización para estos métodos de desvío. Bueno, entonces ya tenemos conceptos claros de métodos, conceptos claros de desvío como tales, de esta parte de lo que son los métodos. Entonces vamos a hablar una parte importante de esto, porque al final todos estamos acá, como vimos acá, para hacer un diseño. Pero ese diseño responde a qué? Responde a un estudio. Entonces, ¿cómo hacemos ese estudio? ¿De dónde nace ese estudio y qué implicancias tiene hacer eso? Veamos esta parte. Entonces, para hablar de eso, hablemos de la gestión de la preinversión. ¿Cómo conlleva esta parte? Hablar de gestión de preinversión, vamos a entender cómo nace un estudio y por qué estamos acá. Porque al final, bueno, hago mi diseño ergonómico, hidráulico, pero ¿qué más? O sea, esto ¿a qué etapa pertenece de todos estos procesos? Entonces, en base a eso, vamos a hablar una pequeña introducción de lo que es el programa Mis Diego. Actualmente, ustedes conocen ahí la Agenda 2025, etcétera, en los cuales la mayor cantidad de fondos en inversión es manejado por los Mis Diego. Con ustedes, si ustedes entran a SICOES, buscan los Mis Diego, van a sacar una infinidad de convocatorias, asistencia técnica, estudios para evaluación, seguimientos a obras como tales. Entonces, entendamos la importancia de lo que es los Mis Diego como tal, es uno de los programas macro en el cumplimiento de los objetivos. Hablando de usted, Mis Diego, entonces básicamente, ¿qué tenemos que entender también? Que todo sistema de desvío nunca va a ser el fin, sino va a ser el medio, porque todo sistema de desvío responde a un fin. ¿Y cuál es ese fin? Pues mejorar la calidad de vida de los usuarios. ¿Y cómo mejorar su calidad de vida? No lo mejoras dándole agua.
¿Y cómo lo mejoras? Incrementando sus rendimientos y sacando al mercado productos donde hay una alta demanda de los mismos. ¿Ya? Entonces, ese es el fin de un sistema de riego. Porque con un sistema de riego, ustedes pueden adelantar las siembras. ¿Ya? Entonces, al adelantar las siembras, ya sacas productos donde el mercado está en una alta demanda de los mismos. ¿Ya? Entonces, al hacer eso, tienes mayor ingreso para los usuarios y por consiguiente mejoras todas sus expectativas de vida como tal. ¿Ya? A grandes modos, siempre es bueno para conocimiento de todos cómo estamos nosotros manejando toda esta parte, quién nos financia, básicamente, en programas en los programas por los cuales se financia, básicamente son en función a dos fuentes externas, las más importantes, que es el BID y la CAF. Como ven, manejan diferentes montos que están ahorita ya estamos por el plan ya 3, algunos han debido escuchar, del Programa Nacional de Desarrollo con Enfoque de Cuenca. Entonces, en base a eso, ellos son unos de los que, ahorita esta parte. Así también actualmente estamos también entrando en un nuevo desafío, que son los proyectos de impacto. ¿Y cómo tú defines un proyecto de impacto sencillo? Bueno, los defines en función a cuántas familias está beneficiando y cuántas hectáreas. Los proyectos de impacto básicamente son aquellos multipropósitos como tal, que ya conllevan riego, conllevan agua potable, conllevan generación de energías como tales. Entonces, entre estos proyectos de impacto que actual tenemos dos importantes desafíos que se vienen realizando como SEMIS-DIEGO, que son muchos de escuchado en multipropósito citas, que tiene un alcance de 165.000 hectáreas bajo riego, obviamente en diferentes etapas. Una primera etapa que va a abarcar 30.000 hectáreas. Luego tenemos otro, que es el multipropósito de Catizal, del cual también mi persona es parte de la fiscalización, en el cual también tiene grandes alcances, 10.000 hectáreas en el corto plazo y a mediano plazo. Y son proyectos ya que se quieren tanto suben un desafío en la operación del mismo, en la distribución, en cómo se va a lograr ahora los módulos de DIO, cómo se va a trabajar ese alcance. Entonces son aspectos que uno tiene que investigar, porque son el nuevo hito de conseguir una gestión integral de los recursos hídricos a partir de toda esta parte como tal. Entonces, viendo esta parte, tenemos también un lugar macro, que es el reglamento básico de preinversión como tal. Ese reglamento de preinversión es que nos va a definir cuál es el ciclo de los proyectos, y este ciclo, ¿cómo se cumple? Bueno, cumple a partir de tener una idea del proyecto, una idea de cómo yo voy a emplear ese riego, posteriormente sacar la segunda etapa, la primera etapa, que es sacar una ITCP, que todo conlleva una etapa de preinversión, que nace con una ITCP y se clasifica a la tipología. Puede ser proyectos sociales, cuando enteramente está definido a la seguridad alimentaria, o proyectos productivos, ya a mejorar los ingresos. Estos proyectos productivos ya se definen en función de menores, medianos y mayores como tal, para los cuales se hace un estudio de diseño técnico de preinversión. Posteriormente a eso, lo que vimos básicamente en la preinversión, y pasa a la fase de inversión, la licitación, la construcción y finalmente una fase de operación y mantenimiento del sistema. Por tanto, todo surge a partir de acá y vamos tocando punto a punto para ver los mejores escenarios de cada uno de estos. ¿Ya? Entendamos entonces cómo surge un proyecto a partir de una idea. Esa idea se tiene que consolidar en un ITCP. Este ITCP FIP, la ficha de identificación y validación, posteriormente viene a ser un EDTP, para el cual sigue una ejecución, la construcción y la operación del mismo, como tal. Ya. Acá reitero algo, y algo que les voy a pasar, le voy a pedir a la consultora, por favor, que les pase a ustedes, es la guía para la elaboración de estudios de diseño técnico de preinversión. Todo tipo de estudio tiene su guía, y esta guía la podemos evidenciar acá, en digital, es de libre acceso para todos. Aquí está. ¿Ya? Entonces, a partir de ello, ustedes tienen todos los contenidos que conlleva tener esta guía de diseño técnico de preinversión para hacer desde las ITCPs, que básicamente es la base fundamental con la que nace todo el proyecto de riego, y posteriormente sacar las CDTPs. Y tienen diferentes instructivos y seminarios que van a conllevar al alcanzar los objetivos de todo el sistema. Es algo que les voy a compartir. Díganme sus preguntas, les voy a compartir al chat para que lo puedan descargar. Entonces, iniciemos con lo que es una ITCP, que es una ITCP, es un informe técnico de condiciones previas. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué nos permite la ITCP o cuál es el objetivo de la ITCP? La ITCP, ¿qué te permite identificar? Te permite identificar los riesgos del proyecto como tal. Estos riesgos en función a qué, a cuáles son las amenazas y definir si es conveniente o no proseguir con la ejecución o
con el estudio del sistema de riesgo. Entonces tenemos que tener una etapa donde definamos qué riesgos tenemos, riesgos sociales, riesgos técnicos, riesgos climáticos, los cuales nos van a facilitar ver toda esta parte a futuro para ver esta viabilidad o no del proyecto. Este ITCP, ¿qué factores de riesgo nos permite identificar? Bueno, incertidumbres sobre los derechos del agua existentes, si hay mala calidad o no del agua, de los terrenos, del sitio de emplazamiento, no sé si es una presa, características de la cuenca de aporte, características de la cultura de como tal, etc. Pues son diferentes factores que intervienen para determinar el riesgo del proyecto como tal, ¿ya? Básicamente son estas partes importantes. ¿Y cómo tú empiezas a identificar estos riesgos? Bueno, identificando cómo están las diferentes componentes que van a ser parte de tu sistema. Como dijimos, uno, conocer la oferta del riesgo. Al conocer esa oferta para tu riego, pues tienes que empezar a determinar el área de la cuenca, tienes que hacer estimaciones de los escurrimientos, las P24, sacar diferentes información técnica y geológica en función a qué tipo de información, cómo va a estar planteado tu proyecto. Por ejemplo, acá vemos, este es un municipio en Chuquisaca, en el cual se hizo una evaluación, hicimos una evaluación, realmente es un área donde se quiere implementar una presa, pero ustedes ven que a simple vista ves que hay harto acumulación de sedimentos, por tanto ya tienes un factor de riesgo, entonces tienes que hacer mayores evaluaciones en la cuenca de aporte, qué tan grande es la cuenca, qué medidas de resiliencia se puedes implementar para disminuir eso, manejo integral de cuencas como tales, entonces son diferentes factores que ya tú vas identificando sobre la formulación de las ITCPs como tal, ¿ya? Así también vemos otra parte, ya pasamos de conocer la oferta y vamos bajando, ahora veamos la demanda de tal. ¿Cómo identifico la demanda de cultivo? Bueno, conocer condiciones climáticas, condiciones edáficas actuales, sistemas de productivas, cuánta área de riego tengo, cuánto me va a alcanzar, cuánta es la disponibilidad. Ya conociendo cuánta agua tengo, a cuánto puedo llegar y idealmente cómo puedo emplear eso. Luego de ello, veo condiciones ya hidráulicas, por dónde va a ir el trazo del sistema, cómo se va a distribuir el mismo como tal, cómo va a ser la optimización, qué presupuesto estimado yo puedo sacar para sacar toda esta parte. Entonces, todas esas partes de riesgo son esenciales en esta parte que la denominamos la ITCP como tal. Vemos también diferentes visualizaciones. Siempre es importante, esa parte es entrar al campo como tal. O sea, nadie puede hacer un diseño desde un escritorio sin antes conocer las condiciones físicas, sociales del lugar, como estas, como tal. Finalmente, otro aspecto que es importante en todo diseño son factores sociales, como estos factores sociales, bueno, van a ser los que nos van a dar vía libre o no, vía libre o no, ¿para qué? Para ver si el proyecto que nosotros vamos a considerar futuro va a ser viable o no. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si estamos haciendo, no sé, un proyecto que es una represa, un embalse, y el espejo de agua, el área de inundación recae sobre 5 familias que tienen sus terrenos ahí? Cada familia que tenga una hectárea, media hectárea, etcétera, y que no quieran vender, ceder esos terrenos. Entonces ya caemos en un problema social. Y un problema social ya pasado inviabiliza la prosecución del proyecto. Entonces, de nada nos va a servir hacer todo nuestro diseño agronómico, hidráulico, geología, geotecnia, si al final un aspecto social que no se ha identificado durante la ITCP va a recaer sobre ese problema. Entonces, como les digo, si uno quiere hacer un buen proyecto, tiene que tener sentar las bases claras. ¿Cómo sentar las bases claras? Tienen una muy buena ITCP. Entonces, les pediría a ustedes, lo primero que pueden hacer es tomar un curso de formulación de ITCPs para ver qué factores de riesgo más se puede hacer y cómo se evalúan todos ellos, esos proyectos, ¿ya? Y también tenemos factores de riesgo en función a la resiliencia de la infraestructura como tal, que ya son también partes importantes a esto, ¿ya? En este entendido, yo les pediría que me den un minutito, por favor, mientras tengo que enviar un documento, tengo que hacer un par de cositas acá. Espérame unos minutos, por favor.
Ok, entonces, a partir de conocer cuáles son los factores de riesgo del proyecto, ya empezamos a hacer que una categorización de los mismos. ¿Para qué? Para conocer ya, si yo he definido más o menos a cuál va a ser el área que yo voy a poder alcanzar, voy a definir qué tipo de, o cuál es el contenido del estudio que yo voy a hacer. Entonces, para eso entran las categorías de los tipos de desvío menor, mediano y mayor. Dentro de la tipología de los proyectos, como vimos anteriormente, los proyectos de impacto que mejoran la calidad de vida en función de aumentar sus ingresos como tal, son proyectos de desarrollo productivo. Estos proyectos de desarrollo productivo se categorizan como todo proyecto de preinversión, tiene una categorización en menor, mediano y mayor. Ya en función cada alcance se define cómo va a ser esta categorización de menor, mediano y mayor. En proyectos de riego, se funciona a las hectáreas incrementales. Ahorita vamos a hablar de hectárea incremental, pero básicamente quiero que entiendan estos números, entender. Proyectos de riego menor son aquellos que alcanzan hasta 60 hectáreas incrementales, medianos de 61 a 500 hectáreas incrementales y mayores hasta arriba de 500 hectáreas incrementales. Cada uno de estos, ¿para qué nos va a servir esta categorización? Bueno, para definir qué contenido se va a hacer a los diferentes estudios de preinversión. Así también tenemos que tomar en cuenta diferentes aspectos, como sé qué tipo de gestión se tiene. Recuerdan que hablamos de una gestión colectiva o un sistema de riego familiar como tal. El método de riego, superficiales, tecnificados, mixtos. El manejo de agua. El no regulado y desregulado. El no regulado, ¿a qué estás referido? Bueno, a las funciones de caudales de las quebradas, es decir, esas funciones o efímeras o perennes, donde tienes ya caudales diferentes para diferentes épocas del año, meses del año, como tal. Los regulados, ya como tal, son sistemas, en este caso los envases, los cuales te permiten hacer una regulación como tal, ya sacar entradas y salidas de tu sistema. Finalmente tenemos los de multipropósito. Vimos que hablábamos de aquellos que abarcan agua, riego, energía como tales. Y al final el tipo de proyecto. Nuevo, si es mejoramiento o ampliación, o si es una rehabilitación como tal. Entonces, ahora tenemos que hablar de un componente muy importante que está inmerso dentro de los proyectos de riego, que es hablar del área bajo riego óptimo, el ABRO, como muchos conocen. ¿Qué es el ABRO? Básicamente, este ABRO nos indica una viabilidad de los proyectos de riego para ver si es viable o no es viable, en función de diferentes criterios. Uno de esos criterios que aún se mantiene y es muy difícil de definir, pero es el costo de eficiencia. Es decir, ¿cuál es el costo por cada hectárea incremental? O sea, ¿cuál es el costo por cada hectárea que tú estás poniendo? Digo, ¿cuánto estás invirtiendo? Pero aquí ya nos tenemos que empezar a hacer una pregunta más. Y esto debería ustedes en futuros, cuando todos van a ser evaluadores en base a eso, entonces preguntarnos cuánto estoy invirtiendo por hectárea, pero hectárea incremental en función de qué cultivos. Ya también es una parte importante para ver cómo está definido los alcances de ese sistema, porque no es lo mismo llegar 10 hectáreas de papa o maíz que llegar 15, 20 hectáreas de hortalizas, de sabanitos, como ha pasado como tal, y todo bajo un mismo concepto de hectárea, área bajo hectárea incremental como tal. ¿Ya? Entonces, en base a eso, básicamente, cuando hablamos del área bajo riego óptimo, tenemos que entender lo que es la... Ya, entender diferentes conceptos que se manejan. Áreas regable, áreas regada, área bajo riego óptimo y área incremental como tal. Una área regable básicamente es una área potencial que puedes recibir agua, o sea que en cualquier punto de esa área puedes recibir agua. El área regada ya es el número real de hectáreas que pueden recibir agua como tal, que va a alcanzar para el mismo. Y finalmente el otro, como el área bajo riego óptimo que hablábamos, es que pueden ser regadas óptimamente. El concepto de riego óptimo, en función a qué está ligado a cumplir con los requerimientos hídricos de la planta, ni en mayor porcentaje ni en menor. Solo lo que realmente requiere la planta. Paralelamente a esto, ya cuando uno habla de fases de operación, toca otros aspectos importantes. Algunos ustedes han de escuchar, les digo, deficitario, que es también otro concepto que ya va ligado a esto. Pero en términos de diseño, hablar de área bajo riego óptimo, es decir, darle a la planta lo que realmente necesita. Y en función de eso, tenemos un programa que es el ABRO, que es aquel que nos da estas implicancias para decir cuánto podemos llegar. Obviamente es de manera subjetiva y solamente es un estimativo que no se cumple en la realidad como tal. Aquellos que sean ATES, que han sido acompañantes o que no, pero sistemas de digo, ven que ambas condiciones no se complementan a lo que es esta parte como tal. ¿Ya?
Y finalmente hablamos del área incremental. ¿Qué es el área incremental? Básicamente viene a ser, es una de estas sobre el área bajo riesgo sin proyecto y con proyecto. Porque nosotros estamos hablando de un área que es un área bajo riesgo óptimo, es un riesgo óptimo. Entonces, cuando yo veo que estoy haciendo un mejoramiento de un sistema de riego, yo tengo que evaluarme. Bueno, si es un sistema de riego que ya están operando, ya sea por diferentes acequias, etcétera, como tal, lo siguiente que yo tengo que evaluar acá es definir cómo va a ser esa operación de sistema como tal. Entonces, definir si ellos, sin ninguna implementación, sin ningún mejoramiento, están regando óptimamente mediante ese cálculo 5 hectáreas y ya luego de hacer una implementación de un embalse, mejoramiento de eficiencias como tal, he descubierto que digan 15, 20 hectáreas, entonces hago las de esta. Con la optimización, con la implementación del proyecto, que eran 15, menos lo que se llegaban antes, que eran 10, 15 menos 10, 5. Entonces, ¿cuánto es el área incremental? De 5 hectáreas incrementales como tal. Eso obviamente para sistemas que tienen cultura de riego. Aquellos que no tienen cultura de riego ya cambia esta viabilidad. ¿Cómo va a cambiar esta habilidad? Ya en función a que yo no voy a tener un área bajo riego óptimo sin proyecto, porque no hay cultura, no había ningún sistema funcionando. Entonces, básicamente lo que se hace, esta nueva etapa ya básicamente es aplicar que el área bajo riego óptimo con proyecto va a ser igual a mi área incremental como tal. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en base a eso, lo que estamos mencionando acá, ya hemos definido básicamente que hablar del área incremental va a ser un referente para la viabilidad o no de la ejecución del proyecto de riego. Obviamente, a partir de estos, como les digo, son otros criterios más de elegibilidad, que no esté en un área protegida, cuál es el costo de inversión por familia, etcétera, diferentes etapas de riesgos como tales, como, bueno, entonces son diferentes aspectos que uno tiene que tomar en cuenta, pero uno de los más importantes es esto, consenso, área incremental, familias beneficiarias, como tal. ¿Ya? Entonces, básicamente, haciendo una recopilación de ciertos proyectos, hemos visto una etapa de preinversión, que es básicamente la ITCP, la ETP como tales, luego hasta sacar la fase de inversión o ejecución como tal, y finalmente una fase de operación del sistema. Esta fase de operación es una fase también muy importante. Entonces, ya conociendo, más o menos conociendo cuál puede ser mi área incremental, esta área incremental, ya conociendo esta incremental, básicamente, a partir de ello yo voy a definir cómo voy a hacer el alcance de mis estudios. Cuando ustedes revisen las guías van a encontrar para proyectos de riesgo menor, riesgo mediano y riesgo mayor. Entonces ya hay que, en función de eso hay que definir si estos proyectos van a ser hasta 60 hectáreas, de 61 a 500 hectáreas o mayor a 500 hectáreas incrementales. Entonces ya voy a definir cuáles van a ser mis alcances y cómo voy a plantear yo este diseño como tal, ya identificando esta parte. Para hacer las ITCPs o las ETPs hay diferentes softwares, un sinfín de softwares que nos van a ayudar. Igual cualquiera puede hacerlo desde una planilla Excel como tal también. Entonces no genera mayores complicaciones como tal. Los softwares básicamente nos van a facilitar, nos van a optimizar el tiempo de cálculo de muchos procesos. Probablemente lo que es más importante es conocer cómo se hacen esos procesos, ¿ya? Si ustedes saben hacer un diseño con un Excel, cualquier software que les den, lo van a poder aplicar. ¿Por qué? Porque el concepto es el mismo, ¿ya? Como todos esos diferentes software como tal. Entonces ahora, como ya hemos visto una parte de preinversión, todos enfoquemos a lo que es una parte esencial y la primera es la etapa de inicio para todo sistema de riego, que es hacer el diseño agronómico. Estamos hablando de sistemas de riego. Estos sistemas de riego responden a que hemos dicho que responden a satisfacer una demanda de los cultivos. Entonces tenemos que calcular esa demanda. Ya, y para que esa demanda que aplicamos, pues aplicamos el famoso diseño agronómico. Como preludio a esta parte, el diseño, todo el diseño de sistemas de riego tiene dos pilares fundamentales, un diseño agronómico y un diseño hidráulico. El diseño hidráulico responde al diseño agronómico como tal. ¿Cuál es el propósito de un diseño agronómico? Y esto les pido a todos evaluadores, a todos que estamos iniciando, o que siempre se pueden a calcular cuando vean láminas, capacidades de campo y diferentes numeritos, son tres aspectos fundamentales del diseño agronómico. Conocer láminas de riego, tiempos y frecuencias. Eso es el propósito por el cual hacen unos estudios de suelos, va al laboratorio, etc. Para conocer esos tres aspectos esenciales, sí, porque aparte de ello, yo voy a pasar al siguiente nivel de diseño agronómico, que no solamente es hacer cálculo y nada más, sino plantear ese diseño de la gestión. Y a todo aquel civil, hidráulico, diseñista que ha visto que ha trabajado en sistemas de riego, entiende
que conocer el diseño de la gestión de riego, de la programación de riego, va a ser fundamental para la optimización o no de su sistema de riego. Definir quiénes digan qué día, en qué bloque, en monoflujo a multiflujo, de multiflujo a monoflujo, etc. Entonces, son aspectos esenciales que van a representar lo que es lograr una viabilidad en lo que es a costos, porque no es lo mismo transportar por una tubería 10 litros que transportar 2 litros, ya como tal, en tema de costos por grandes longitudes. Por tanto, el diseño económico contempla conocer las necesidades, frecuencias, tiempos de riego para satisfacer esa demanda de cultivo, pero también el planteamiento de cómo yo voy a distribuir eso. Partiendo de ese planteamiento, ya el diseño hidráulico va a responder a eso, va a cumplir con los requerimientos de caudales que se necesita y los requerimientos de presiones como tal. ¿Ya? ¿Cómo evidenciamos eso? Bueno, en la gráfica que están viendo acá, este es una gráfica que hemos acá, es una simulación en NEPANET que se ha hecho con un estudio que hemos apoyado. ¿Para qué? Para mejorar los alcances. Básicamente, como ustedes ven, este es un estudio en Cochabamba. Por acá tenemos el sistema de riego número 1 de la angostura. Esto es Arbieto. Aquí tenemos un embalse de un alcance de 1 hectómetro como tal. Como vimos, ¿cuáles son los componentes de un sistema de riego? Bueno, es tener un sistema como tal, sistema de riego, contener una fuente de agua, áreas de riego, una infraestructura y usuarios. Y todas las líneas que están viendo acá, toda esa red hidráulica, aducción, conducción, distribución, es básicamente toda la infraestructura de riego. Cada punto que están viendo acá es un hidrante. ¿Qué es un hidrante? Para aquellos que estamos iniciando en esto, un hidrante es toda infraestructura que satisface de agua a nivel de parcela. ¿Ya? Las llaves, todo eso son los hidrantes. Entonces, cada punto es un hidrante. Entonces, todos estos hidrantes, como ven acá, ven numeritos. Van a ver el numerito 2, 3.2 como tal. Y van a ver en verdes y en plomos. Entonces, estos numeritos que ven acá son los caudales, ¿ya? Si yo le pongo un play a la simulación, no sé si alcanzan a ver que los numeritos empiezan a cambiar de color. Se apaga, se enciende, se apaga, se enciende. Entonces, ¿qué significa eso? Son los turnos de riego, va diferente para esta programación de riego. ¿En qué horario, en qué horas, o en este caso días, va a funcionar cada uno de esos? En base a eso ya tengo que diseñar que se expone. Obviamente, los numeritos que están viendo en verde, ese 2 litros por segundo, ¿responde a qué? Responde a, a los tiempos del diseño agronómico existentes como tal. También a las frecuencias, para definir quiénes digan qué día como tal. Entonces ya con esto ya paso a darle al hidráulico para que complete esa otra parte de lo que es satisfacer que en esos días llegue ese caudal ahí. ¿Ya? Entonces, como digo, es algo muy importante de conocer en toda esa parte. Por eso vital, un agrónomo es el pilar fundamental cuando se hace un diseño de sistemas de riego como tal, ya porque él identifica las demandas que responden a los cultivos, que se responde a la demanda del mercado, saber qué cultivos, en qué fechas como tales, ¿ya? Entonces, en ese aspecto también tenemos que conocer cuáles son los inputs que entran dentro de mi diseño agronómico. Decíamos, ¿cuál va a ser mi importancia? Conocer tiempos, láminas y frecuencias. Pero para conocer esos 3 aspectos simples necesito un sinfín de información, porque solamente lo que yo voy a hacer en mi modelito de Excel como tal es meter los inputs. Entonces, si yo meto basura en mi Excel, voy a sacar basura. Entonces, básicamente es determinar básicamente cómo voy a yo implementar, o cómo voy a sacar, o qué valores necesito como inputs. Esencialmente, caracterización del suelo. Hablar de riego, hablar de unas relaciones agua, suelo, planta, atmósfera. Entonces tengo que tomar todas esas relaciones a la hora de hacer mi diseño. Primeramente, pues, caracterizaciones de suelo, propiedades físicas, físico-químicas. ¿Por qué no me interesa el suelo? Porque el suelo es un ente. Y ese ente como tal tiene diferentes características. Una de ellas es esa capacidad de almacenamiento y retención del agua como tal. Ahí hablamos de diferentes conceptos: humedad fácilmente aprovechable, agua disponible total del suelo, el TAO, el RAW, diferentes aspectos que se toman en eso. Eso surge a partir de qué? A conocer a partir de esas propiedades físicas como tal, que son la textura y la estructura. Obviamente, también acá tenemos que tomar en cuenta que son diferentes alicientes como que no tomamos en cuenta a la hora de hacer diseño, materias orgánicas, etcétera, que también son parte fundamental de esto. Pero en todo diseño están estos. ¿Dónde pueden encontrar también esto? En las guías. Si ustedes leen las guías, tienen los instructivos donde necesitas esto, esto y esto. Así también, ¿para qué? Para conocer las relaciones volumétricas del suelo. El suelo, básicamente, como dijimos, puede ser expresado en volumen o en peso como tal.
tiene un volumen de vacíos, tiene el peso de los sólidos, el peso del agua como tal. Entonces, básicamente, las relaciones que hay, ya sea entre el volumen de agua sobre el volumen de vacíos como tal, puedo sacar la humedad volumétrica existente. O ya sea el peso del agua sobre el peso de sólidos, puedo sacar la humedad en peso, blanca, metida como tal. Siempre que yo hable de deshiego, tengo que tomar en cuenta cómo se va a comportar eso allá de las láminas. Y como hay las láminas, bueno, conociendo cuáles son las capacidades del suelo, las capacidades de retención para la planta. A partir de ello, tomamos dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es hablar de capacidad de campo y otro de ellos es hablar de punto de matriz permanente. Cuando uno habla de capacidad de campo, para aquellos agrónomos que han tomado las clases de diferentes clases de deshiego como tales, vemos que capacidad de campo, ¿qué es? Es aquella donde la planta tiene que hacer un pequeño esfuerzo para extraer el agua retenida en el suelo. Esta agua retenida en el suelo está detenida a una presión de 0.3 atmósferas y que es disponible para los cultivos. Son condiciones óptimas. ¿Cómo se logra esto? Bueno, generalmente, ¿cómo lo logras capacidad de campo? Vos llegas, saturas completamente un suelo con agua gravitacional y ya a medida que pasan diferentes procesos de capilaridad, infiltración, escurrimiento, percolación, un sinfín de procesos, luego de 24, 48 horas ya llega a capacidad de campo. Posteriormente, si no se aplica ninguna lámina no ningún aporte externo de agua, bueno, se va a llegar a otro punto importante, que es punto de machetez permanente. El cultivo es el mismo, las condiciones de agua son distintas, porque ya acá teníamos el agua estaba detenida a una presión de 0.3 atmósferas, en este otro el agua va a estar detenida a una presión de 15 atmósferas como tal. Entonces ya la presión que ejerce o toda esa tensión matricial que existe sobre las partículas de agua ya es mucho más, 15 atmósferas, 150 metros cúbicos de agua. Por tanto, ya estas complicaciones llegan a un punto el cual se evidencia punto de matriz permanente como tal. ¿Ya? Entonces acá vemos, simplemente, si ustedes quieren, si idealizamos el suelo como un balde, sería así. Tenemos un punto de saturación, saturamos, posteriormente va a descender hasta un punto de capacidad de campo, y luego va a ascender hasta un punto de matriz permanente, donde el agua no va a estar disponible para las plantas. Tenemos un área disponible como tal, etc. El riego tradicional, como tal, responde a esto. Ustedes vemos, este es un perfil de suelo, hay un cultivo, tenemos un punto de saturación, un nivel de capacidad de campo, un nivel de punto de matriz permanente. Por tanto, ¿cómo funciona esto? Básicamente, lo que digo, en función a qué cultivo yo voy a disponer, cada cultivo tiene una necesidad de riego, tiene un criterio de riego, un factor de agotamiento como tal. ¿Qué es esa F? Bueno, esa F que se da me va a dar el umbral, es decir, hasta dónde iba a llegar. Si básicamente digo que entre capacidad de campo y punto de matriz permanente, la diferencia de estos dos me da el agua disponible total. Teniendo esta agua disponible total, dijimos que si yo sobrepaso o llego a punto de matriz permanente, voy a perder todo el cultivo como tal, ¿ya? Entonces lo que yo digo es, no, yo no voy a trabajar hasta punto de matriz permanente. Me tengo que dar un umbral. ¿Qué es un umbral? Dame un límite inferior, en el cual me va a decir, entre este rango y este rango yo puedo trabajar para aplicar mis láminas de riego. ¿Y cómo me doy ese umbral? Bueno, ese umbral está definido a través del factor de agotamiento. Que ese factor de agotamiento básicamente es hasta cuánto puede soportar máximo el cultivo sin entrar a un estrés hídrico. ¿Ya? Este umbral es el que me va a dar un límite, el límite presente acá, y va a estar por acá. Entonces, siempre que yo llegue acá y siempre que la capacidad de absorción de agua por las raíces a través del suelo va a ser un descenso de la capacidad de campo hasta mi umbral. Llega hasta mi umbral, yo voy a aplicar una lámina, digo, por un tiempo necesario y voy a recuperar nuevamente capacidad de campo. Obviamente se puede explicar más profundamente todo este tema para entender esto, pero lo que yo quiero entender es que entendamos cómo es esto de agua disponible total, factor de agotamiento, etcétera. Entonces dijimos que todas estas características que están ligadas a las retenciones de agua del suelo está estrechamente relacionada con las texturas como tales. Entonces, yo conociendo textura, puedo conocer ya una aproximación, y les reitero, una aproximación sobre las condiciones de humedad del suelo. ¿Condiciones de qué? Condiciones de capacidad de campo y PMP, ya sea en peso o en volumen como tal, para diferentes texturas de suelo. Para aquellos que estamos iniciando en esto, ¿qué se define como textura?
Bueno, textura es básicamente son las proporciones de arena, limo y arcilla presentes en un suelo como tal. Ya, conociendo esas proporciones de arena, limo y arcillas, ya nos va a dar una aproximación de cuáles son las capacidades de detención de mi suelo. Ya conozco capacidad de campo, ya conozco PMP, si conozco qué cultivo, ya puedo sacar cuál va a ser esa agua fácilmente aprovechable sobre el cual yo voy a trabajar todos estos aspectos como tal. ¿Ya? Entonces, luego de esto yo ya tengo que entender, bueno, hemos hablado de esta parte, ahora entendamos esta partecita de lo que es algunas unidades, hemos hablado de atmósferas, entonces entendamos esas 0.3 atmósferas, esas 15 atmósferas, ¿a qué se representan? Bueno, una atmósfera básicamente equivale a cuánto? A 10 metros con una de agua, 10.3, en este caso 10 metros. Para entender todo este tema y hoy y mañana con el ingeniero Jaime Zoja sobre esto, entendamos que una atmósfera es un bar. ¿Y un bar a cuánto vale? A 10 metros con de agua. Imagínate que ustedes tienen un tubo de 10 metros, lo llenan de agua y eso es una atmósfera como tal. Nos va a ayudar ampliamente. Entonces, hemos hablado de lo que es el uso eficiente del agua, ¿de acuerdo? Digo, por surcos, por gravedad, por surcos, digo, tecnificados, ya sea por expresión y por goteo. Hemos dicho que ambos representan un criterio denominado el uso eficiente del agua. Entonces, este uso eficiente del agua, ¿en qué se repercute? ¿Por qué se emplea este término para estos? Bueno, es en las eficiencias que estos implican. ¿Y cuál es el término de eficiencia? Básicamente es cuánta agua útil se está empleando sobre el nivel que me interesa a mí. Como vemos en la gráfica, es un cultivo, esta es la profundidad radicular, y a mí me interesa que toda el agua aplicada satisfaga toda la profundidad radicular. Obviamente va a haber pérdidas, por ejemplo, las raíces por percolación, pero esas son pérdidas debido a qué? Debido al método de riego empleado. ¿Qué estamos evidenciando acá? Esto es un método de riego convencional, donde tenemos diferentes las curvas de aplicación y de pérdidas que implican los riegos por surcos, ¿ya? Esos de mazos como tales, en el que vemos que evidentemente de las láminas que yo aplico tenemos los tiempos de sesión como tal, que a medida que va avanzando el agua hay una disminución sobre el perfil, y eso vemos acá. Lo que interesa aquí a mí es que el agua satisfaga de la línea punteada hacia arriba, pero vemos que hay pérdidas por acá, y esas pérdidas por percolación profunda, infiltración como tales, son debidas al método de riego empleado. Es un método de riego por surco. Mientras más tradicional, por así decir, es el método, se tiene más pérdidas de agua. Es por eso que hablábamos en el método de riego por surcos, ¿no ven? Cuando hablamos de riego por surcos, vemos por gravedad, vemos que eso tiene una eficiencia de aplicación del 50%. ¿Qué me implica a mí ese 50%? Que si la planta necesita 10, yo tengo que aplicar, ¿cuánto? Un 15% más. ¿Para qué? Para satisfacer eso. ¿Ya? Entonces, si la planta necesita 10, yo tengo que aplicar 15 para que los 5 se pierdan y 10 se mantengan. ¿Ya? Otro, si yo empleo un riego por aspersión, ¿qué implica un riego por aspersión? Que de cada 10 que yo aplico, 7.5 se emplean eficientemente y el 2.5 se pierden por diferentes factores que vimos. Finalmente, un riego de alta frecuencia por goteo, que implica eficiencias de un 90%. De cada 10 que aplico, 9 se aprovechan eficientemente. Obviamente, estos son valores establecidos para términos de diseño como tal, cuando uno habla de eficiencia de aplicación. Pero ya uno se hace evaluaciones de culturas de riego, un riego por gravedad tranquilamente puede ser más eficiente que un riego por aspersión en función a la técnica y a la cultura existente. En función a cuán hábil es un agricultor, ya esos temas de eficiencias cambian totalmente. En términos de diseño, estos son. Yo les pido a ustedes que cuando hagan un proyecto, evalúen un proyecto, vean si están aplicando un método de riego por aspersión y que le pongan el riego por aspersión a 85, 90%, entonces ya hay incongruencias, entonces van a tener problemas a futuro. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a ver la primera parte de lo que es estos riegos presurizados, que básicamente son los riegos por aspersión. Estos riegos por aspersión, básicamente los aspersores se clasifican en función a diferentes aspectos, en función a cómo pulverizan el agua, en función a cómo al tipo de rotor empleado, al número de vueltas como tales, a cuántos giros por minuto puede dar, ¿ya? Pero a nosotros, y para este curso vamos a emplear un criterio, y este criterio va a estar en función a las presiones de servicio como tal. Los aspersores, entre sus amplias gamas de clasificación, se clasifican en función a la presión de servicio. Esta presión de servicio es aquella que nos dice a cuánta presión funcionan estos aspersores.
pueden ser de baja presión, media presión o alta presión. Baja presión, son aquellos que trabajan entre 7 metros cúbicos de agua y 15 metros cúbicos de agua. El más conocido por todos nosotros y todos han visto es el Excel Bubbler, ¿no? O las polleritas como tales. Luego de eso pasamos a los expresores de media presión. Estos expresores de media presión son ya expresores que trabajan con presiones que van de 15 a 35 metros cúbicos de agua. De 1.5 bares a 3.5 bares, ¿ya? Básicamente estos son los expresores de medio o de 3/4 estos de bronce, de plástico que todo el mundo ha evidenciado, ha visto alguna vez. Finalmente tenemos los de alta presión. Estos de alta presión son aquellos que trabajan a presiones disponibles mayores a 35 metros cúbicos de agua. Los cañones como tales, etcétera, son estos expresores. Obviamente, tener una mayor disponibilidad de energía que se percute también se percute en requerir mayores caudales para funcionamiento, pero así también tiene un mayor radio de alcance, abarcan mucha más área a medida que requieren mayor energía potencial para su funcionamiento. Estos aspersores cumplen una función esencial, ¿no ve? Y con todos los aspersores son orificios, por tanto responden a una fórmula. ¿Qué es esta fórmula? Esta fórmula es la famosa ecuación de descarga, la cual me permite determinar básicamente cuál es el comportamiento de ese emisor en función a las variaciones de presión existentes. Para ello vemos acá en la fórmula que están viendo que el caudal de descarga de cualquier tipo de emisor. ¿Qué es un emisor? Puede ser un aspersor, puede ser un microjet, un goteo de botón, un goteo incrustado como tal. Esto es un emisor, ¿ya? Entonces, y todos tienen una misma fórmula, que es la fórmula, básicamente es conocer un coeficiente dimensional, que básicamente son datos propios del fabricante. Eso también está en función a conocer la presión de entrada del emisor, la presión, y un exponente X. Acá vemos en la tabla una relación existente, las relaciones en función a las presiones y los caudales como tales. ¿Qué vemos acá? Que esta X, que básicamente es esencial, es el coeficiente de descarga del emisor. Cuando uno compra un emisor, cuando uno pide el catálogo de un emisor, puede venir ya sea con la fórmula o puede venir ya estos valores estandarizados. ¿Y cómo funciona esto? Esta X puede tener con valores de 0 a 1, ¿ya? En el cual el más crítico es 1. ¿Por qué? Porque si me dice 1, representa un flujo laminar. ¿Qué va a representar eso? Que a mayor presión va a haber mayor caudal existente como tal. Entonces es muy sensible a la variación de presión, ¿ya? Así también los aspersores como tal tienen un flujo turbulento. Son con una X que va de 0.5, 0.4, 0.6, como tal 0.3, en el cual básicamente si bien tienen una media sensibilidad, que no es muy alta a las variaciones de presión como tales. Y finalmente tenemos los autocompensados. Cuando uno habla de autocompensado, básicamente uno ya se le viene a la idea de hablar de los goteros como tales. Estos goteros autocompensantes, ¿qué significan? Que no importa las variaciones de presiones existentes, el caudal va a ser continuo. ¿Y eso cuándo se va a cumplir? Cuando la X de cada exponente de descarga del emisor tienda a 0 como tal. Entonces ya conocemos básicamente cómo funciona de todos estos tipos de emisores existentes. Aquí vemos básicamente cómo funcionan estos aspersores como tal. ¿Qué es, digo, por aspersión? Básicamente es aplicar agua simulando el efecto de la lluvia sobre el terreno, ¿verdad? Es pulverizar el agua, etc. Entonces, esto responde a una aplicación. ¿En qué se mide esa aplicación? Como estamos hablando de lluvia, la vamos a hacer en milímetros. Probablemente también tenemos que hablar de una intensidad como tal. Y esa intensidad de lluvia en milímetros la vamos a determinar por en qué tiempo, por unidad de tiempo, entonces milímetros por hora. Básicamente, como vemos acá, todo tipo de expresores responden a un caudal, a un alcance como tal. Ese alcance que se evidencia acá, vemos que los diámetros de alcance de los aspersores, unos genéricos van hasta 25 metros. Entonces, sí que tienen un radio de alcance de 12 metros. Entonces, eso no significa que luego de eso voy a poner otro expresor a los 12, a los 15 metros. No, ¿por qué? Porque usa el efecto que estamos viendo acá. Es por eso que se llama el traslape que hay entre aspersores. ¿Por qué? Porque si yo coloco un aspersor al término del otro, digamos como tal, respetando sus 25 diámetros acá, digamos, si tienen 25 diámetros, a los 25 metros voy a colocar otro. ¿Qué sucede? Sucede el efecto que estamos viendo acá. No hay una correcta uniformidad en la aplicación de agua sobre esa lámina. Entonces, esa correcta uniformidad que se dé sobre esta aplicación va a ser imperante para completar una correcta uniformidad de aplicación. ¿Y cómo logro yo esa uniformidad? Bueno, con los traslapes. ¿Qué es el traslape? Bueno, yo ya no, aquí voy a colocar un aspersor y voy a traslapar. ¿Para qué?
¿Para qué los traslapo? Para lograr esa uniformidad, les digo, sobre todo ese perfil existente como tal. Obviamente, cuando hablo de aspersores, tengo que tomar en cuenta también otros aspectos importantes o las desventajas. Y una de las esenciales que juega en contra es la velocidad del viento. La velocidad del viento básicamente es aquella que me va a jugar en contra sobre el correcto funcionamiento de una aspersor. Es por eso que es importante que no solamente es hacer el diseño y dejarlo ahí, sino ya cuando estén en operación, hacer las calibraciones respectivas para definir, digamos, en qué turnos uno está llegando y cómo es el comportamiento del viento sobre esos turnos como tal. Acá vemos cómo es el comportamiento cuando tiene el diámetro de alcance de mojamiento a 0 metros por segundo, y ya ven, a medida que aumenta la velocidad del viento, vemos que todo el diámetro de alcance se va desfasando del lugar. Entonces, ya esto que repercute sobre las uniformidades. Como tal. Vamos a ver desde acá. Cuando uno hace o elige o ve cualquier tipo de los catálogos de los aspersores, se va a encontrar con diferente información que hay que saber interpretar. ¿Y cuál va a ser esa información? Saber docencia, los catálogos de aspersores. Estos catálogos de expresores, uno de los más conocidos es los Nanjain, que básicamente tienen diferentes condiciones para ello. ¿Ya? Vamos a tocar uno de estos de acá. El 5220 SCD. Básicamente, cuando uno hace una lectura de un expresor, tiene que tomar en cuenta sobre las características de este expresor, ya sea si fuera hembra o macho, cuando hablamos de una hembra o un macho, ese tipo de acople que va sobre acá. Luego ya sea de 1/2 o 3/4, qué diámetro va a tener. Así también tenemos que hablar de lo que son las boquillas de sus alcances. ¿Qué es la boquilla? Básicamente es este de acá, que me va a permitir hacer características para hacer la polarización del agua como tal. Obviamente tienes el de largo alcance y el de corto alcance, en función de las características de cada tipo de emisor. Si uno va a seguir leyendo, tiene todas sus tablas, etcétera, como tal, y hablamos que tienen una ecuación de descarga. Pero si no tuvieran esta ecuación de descarga, ya vienen con los parámetros ya definidos, calibrados. ¿Y cuáles son estos parámetros? Son estos que estamos evidenciando acá. Vemos el color de la boquilla, en rojo, verde, azul, negro. ¿Qué es esta boquilla? Esta de acá, boquilla de color verde, en este caso. La verde acá. ¿Qué nos indica? Tiene las presiones de funcionamiento, presiones de consigna. ¿A qué presiones funciona? Pues va entre 2.5 a 4. Nos habla del caudal que bota, 0.64 metros cúbicos por hora, 0.7 metros cúbicos por hora, etc. Y nos dice los diámetros de alcance para estas presiones. A esta presión, si yo tengo una presión uniforme de 2.5, ese expresor me va a botar 0.64 metros cúbicos por hora a un diámetro, a un alcance de 21.2 metros como tal. ¿Ya? Así también me va a dar los espaciamientos existentes. ¿Qué se va a referir este espaciamiento? Es lo que hablamos. Evidentemente, si mi expresor tiene 21 metros de alcance, no significa que a los 21 metros yo voy a poner otro expresor, no. Para lograr esta uniformidad que hablamos, yo voy a hablar de los traslapes. Y los traslapes pueden ser de 10x10, 12x12, tomando en cuenta ¿qué? Tomando en cuenta la uniformidad de digo que yo quiera. Obviamente, las uniformidades van a estar, estas son uniformidades ya para condiciones estándares sobre mínimas pendientes y con condiciones en función a presiones constantes, sin alteraciones. Pero ya mañana ustedes van a hacer una aproximación con el ingeniero Jaime Rojas sobre las variaciones, ya esto a nivel de parcela, como tal, cómo varía estos comportamientos. Pero ya nos da un criterio de cómo más o menos son comportamientos en función a las evaluaciones de los coeficientes de uniformidad. Es por eso que ahora nosotros, el siguiente desafío, tenemos tantos sistemas actualmente que están con sistemas, digo, presurizados. Solo tenemos que hacer evaluación cómo están funcionando esos sistemas. Es decir, si la distancia entre las presiones y posiciones es la que actualmente se están empleando, ¿qué uniformidad tiene? ¿Cuál es esa uniformidad, les digo, existente? Como uniformidad, coeficiente de uniformidad, uniformidades de distribución y la uniformidad de calendario de digo como tales, son aspectos de una evaluación que se hace. Por tanto, siempre es necesario tomar en cuenta esto. Pero como vimos, ya vemos las relaciones presión caudal existente, cómo ser con los diámetros de alcance de los mismos. Hablábamos de la correcta operación, ¿no? Entonces, básicamente, cuando uno hace ya, implanta, tenemos que hacer evaluaciones al sistema, les digo, ¿ya? Evaluaciones de conocer con qué caudal está llegando, hacer las curvas, presión de presión versus caudal a nivel del hidrante,
En base a esto básicamente es un manómetro, 2 llaves, y ya vas evaluando, y aquí a partir de ello ya vas haciendo los aforos respectivos, y ya vas evidenciando más o menos qué caudales se presentan a las presiones disponibles a ese hidrante. Obviamente eso tiene que responder a una gestión, a ver que los hidrantes que se han planteado estén llegando todos al mismo tiempo, para no tener fallas en la lectura como tal, ¿ya? Presiones como tal. Y para aquellos que nunca han visto funcionar un aspersor, es esto, es pulverizar las gotas de agua como tal. Ahorita lo vamos a ver en cámaras súper lenta, cómo va pulverizando las gotas de agua como tal a partir de las boquillas, obviamente las de largo alcance y corto alcance como tal, o va pulverizando una a una. Y ya esta pulverización es la que va a simular las gotas de lluvia como tal. Veamos acá. ¿Ya? Y finalmente, algo que es importante es hacer ya evaluación de estos sistemas. ¿Cómo yo hago la evaluación de estos sistemas? Quiero ver cuán uniforme es la aplicación del riego de estos sistemas. Entonces, para ello, como vimos, tengo que hacer evaluaciones a nivel del hidrante como tal, medir las presiones existentes y que cada uno está botando, medir lo que son las presiones a nivel del hidrante, a nivel del aspersor, evaluar esas presiones de carga como tal, y sacar, acá vemos, este es un aspersor, se ha puesto diferentes pluviómetros alrededor, de aspersor pluviometros, y luego de cada pluviometro se ha evaluado los milímetros de agua aplicadas, esa lámina aplicada. Entonces, en esto hemos hecho ya un cuadrante como tal, y lo que corresponde a este cuadrante es hacer una simulación de eso, ¿no ves? Haces la simulación de eso y ves más o menos con esa disposición, por ejemplo. Esta está a una disposición de 14 metros, distancia entre expresores de 14 metros. Esa distancia entre expresores de 14 metros me da un coeficiente de uniformidad de 76. No es muy uniforme el riego. Entonces, si yo quiero, optimizo esto, ¿y qué voy a lograr? Voy a lograr que obviamente de los 76 puedo subir a un 86% de uniformidad disminuyendo la distancia entre expresores de 14 a 8. Pero obviamente estas condiciones no se va a cumplir para el total de los usuarios. ¿Por qué? Porque estas condiciones están medidas a una hora determinada en una época específica, donde haya o no condiciones de viento como tal. Son diferentes aspectos que uno encuentra cuando habla de esto. ¿Ya? Así también, lo que uno tiene que hacer, ahora vamos a pasar a hablar de riego por goteo como tal. Cuando uno habla de sistemas de riego por goteo, tiene que tomar en cuenta un aspecto muy importante. ¿Y cuál es el corazón del sistema de riego por goteo? Bueno, el corazón del mismo es básicamente el cabezal de riego, el equipo de filtrado de riego. Estamos viendo acá, básicamente, esto es también lo que es un estanquito. El estanquito es bombeado a todas las redes de conducción y distribución. Aquí tienen los diferentes inyectores de fertilizante, tienen sus venturis, ya sea diferentes tipos de fertilización, ya sea por las sales como tal. Hablar de fertilización es también otro mundo como tal, ver que sí, que no, digamos, hay fertilizantes que son aplicados al agua que se asocian evidentemente sobre la zona radicular, otros que son desplazados, hay que saber a qué hora aplicar, a qué hora dejar de aplicar como tal. Posteriormente pasa a un tanque de filtrados, estos son filtros de gravas como tal, para hacer un filtrado de todas las materias orgánicas y impurezas que vengan acá. Posteriormente ya conduces a los diferentes, a las líneas de detección como tal, ¿ya? Entonces siempre es importante trabajar en esta parte del cabezal de riego. Cuando uno habla del diseño de sistemas de goteo, tiene que tomar en cuenta ya lo que es básicamente ese riego lo que sea de alta frecuencia. Y básicamente está en función al diámetro de mojamiento como tal. Como ven acá, ese diámetro, ese bulbo de mojado, tiene diferentes comportamientos. Pues está más, hay fórmulas que nos ligan a lo que es las texturas. Diámetros, texturas finas, medias y gruesas, cuál puede ser el comportamiento del diámetro. Probablemente, cuando uno habla del bulbo, el bulbo y conocer el diámetro del bulbo mojado para hacer estudios o mayores aproximaciones está ligado en función a la infiltración del agua existente y la conductividad hidráulica como tal. Hay fórmulas y libros que se relacionan directamente, conociendo más que la textura, conociendo el valor de la velocidad de infiltración del suelo, ya puedes determinar cuál más o menos va a ser el diámetro del bulbo. ¿Y por qué me interesa el diámetro del bulbo? Pues conociendo el diámetro del bulbo y conociendo más que todo mi marco de plantación, ya puedo sacar lo que muchos han debido escuchar, el porcentaje del área de regar. Básicamente es la división entre mi diámetro del bulbo y conocer mi marco de plantación. Ya puedo conocer mi porcentaje de área de regar.
conociendo esos porcentajes de áreas de GAR, hacen las correcciones necesarias. ¿Para qué? Para sacar las frecuencias de riego. Hablábamos que el riego por goteo es un riego de alta frecuencia, cada 2 a 3 días. ¿Y por qué cumple eso? Bueno, como ustedes hagan los cálculos, se determina en función al porcentaje de áreas de GAR existente de acá. La validación de esos dos. Como dijimos, la importancia del corazón de todos los sistemas de riego por goteo es básicamente el sistema de filtrado o el cabezal de riego, donde el cual tiene un Venturi, que es el Venturi. El Venturi básicamente es esa que nos va a permitir la inyección de fertilización al sistema como tal. Tiene un filtro, estos son sistemas típicos que están a nivel colectivo como tal, puede ser un filtro de mallas, de anillas, etcétera. Y estos filtros van a responder a qué? Van a responder básicamente a un número al cual es el tamaño de las partículas que van a ser filtradas, es el número de mesh como tal. Como ven acá, el flujo que está viniendo acá es de derecha a izquierda como tal, se inyecta por acá, elimina básicamente todas las burbujas de aire que se puede haber acumulado, posteriormente va a pasar al Venturi, va a ingresar al sistema, previamente un filtrado, y luego del filtrado ya ingresa todas las líneas de riego como tales. El número de mesh básicamente esa función es el filtro existente, es decir, el filtro que está acá, de anillas de mallas, tiene un número de mesh como tal. Ese número de mesh responde a diferentes colores que van a diferenciar qué tipo de, cuál va a ser el tipo de, o el tamaño de las partículas que yo voy a filtrar como tal. Así también lo que tengo que hacer ya es hacer una evaluación del sistema de métodos por goteo. ¿Cómo se hace esa evaluación? Pues conocer el levantamiento topográfico, hacer las pruebas de infiltración, muestreo de suelos, muestreo de lava para riego, implementación de riego por goteo, identificación de unidades de evaluación, conocer datos de partida, puntos de muestreo, los puntos de operación del sistema como tal y la medición de las presiones en las diferentes unidades. Ya sea vamos a tomar a los diferentes cuartos que se hacen para tomar las muestras representativas. Como se hacen estas muestras, de la misma manera que vimos, esencial conocer cuáles son las presiones de funcionamiento de los emisores, para ver ello cómo están afectando todas las piezas de carga como tal. Y a partir de ello ya puedo sacar, como ven acá, ya empiezo a determinar más o menos cuál es el diámetro de mojamiento como tal, el tamaño del bulbo, ¿ya? Como uno para otro lado. Y así también vamos a una parte importante, porque la importancia, o cuál es la importancia de hacer un goteo, a partir es no solamente quedarnos con hacer un uso suficiente del agua, sino también tenemos que pasar al siguiente nivel, cada vez ese siguiente nivel, que va a ser esta incorporación de una fertilización. Y al hablar de fertilización, estimados, entonces ya tenemos que hablar de las soluciones aplicadas al suelo. Conocer de las soluciones aplicadas, tenemos que empezar a ver básicamente cuál es el movimiento de los diferentes nutrientes en el suelo, cómo se comportan unos diferentes autos como tal. Como vemos acá, yo diría acá, que son problemas de sales existentes en el suelo o en el agua de riego, y no. Lo que estamos diciendo acá son problemas de sales, pero debido a una mala aplicación de la fertilización. Por tanto, siempre es importante tomar en cuenta que se tiene que tomar estos aspectos importantes para sacar en cuenta o manejar la fertilización como tal. ¿Ya? Entonces, básicamente, viendo esta parte, vamos a ver de manera sencilla, pero muy concisa, cuáles son los parámetros de riego existentes. Cuando uno hace un diseño agronómico, como tal, tiene que tomar, esto está en las guías de riego, que se va a pasar el documento. El diseño agronómico. Conocer condiciones de qué? Capacidad de campo, punto de machetez, profundidad efectiva, etc. Aquí están las guías para sacar cada uno de los aspectos a encontrar como tal. Obviamente, uno necesita encontrar, les reitero, conocer los datos de campo existentes como tal, ¿ya? Para ello también tenemos diferentes software que nos pueden ayudar a hacer una aproximación a eso. ¿Y cuáles son esos? Uno de ellos es... Uno de ellos es la base de datos armonizada de los suelos, que básicamente es un compendio, como el WorldClim, digamos, que se en clima, en suelos es esta base armonizada de datos, que tiene información de suelos, de familias epipedones como tal, de diferentes tipos de suelo a nivel mundial. Obviamente, ustedes saben y todos han visto que las características de suelo cambia cada 10, 15, 20 metros, pero si queremos llegar a una aproximación importante, estos software nos va a ayudar ampliamente en hallar eso.
solamente conozco acá dónde está mi punto de ubicación. Yo puedo incorporar acá un shapefile, un vector, que me va a ayudar a definir más o menos con ese el punto de ubicación. Y ya puedo definir cuáles son las parámetros que me presentan. Puedo presentar un suelo dominante, un suelo asociado o una inclusión de suelos. Ya voy definiendo básicamente qué familia pertenecen, ¿ya? En su simbología, si son los mullisoles, si son oxisoles como tales, etcétera. ¿Vale? Y también voy conociendo cuáles son las propiedades físico-químicas a nivel de 0 a 30 centímetros y de 30 a 100 centímetros. ¿Qué propiedades? Obviamente son aproximaciones, pero que nos van a servir de un punto de comparación para hacer cualquier tipo de diseño. Tenemos porcentajes de arena, limo y arcilla, clasificación textural, lo que es la densidad aparente como tal, porcentaje de las gravas existentes, el carbono orgánico. Si este carbono orgánico yo lo multiplico por 1.75, yo voy a tener materia orgánica como tal, pH, conductividad hidráulica, porcentaje de saturación de bases, cuáles porcentajes de calcio presentes, sodicidad, salinidad. Obviamente son datos diferenciales, pero ya son datos que nos pueden servir para un punto de partida para conocer diferentes aspectos. Otros herramientas que uno también puede manejar, uno que maneja es soy Water Characteristics, ¿verdad? Si yo conozco ya los porcentajes de arena, un 20% de arena y de arcilla un 15%, yo ya puedo conocer básicamente cuál es la clase de textura presente, cuál es el punto de machetez permanente, capacidad de campo, saturación, agua disponible total del suelo, saturación, conductividad hidráulica de saturación, que tiene una estrecha relación con lo que es la velocidad de infiltración básica del suelo, que es otra de las condicionantes para elegir aspersores, etc. Y acá tomamos en cuenta un aspecto muy importante, por eso me encanta este programa, porque ya toma en cuenta materia orgánica. Y la materia orgánica, ustedes saben que ya puede, la materia orgánica, un 4%, ya tiene influencia sobre las capacidades de extensión del agua. Son aspectos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de sacar esos aspectos. Salinidad, etcétera, ¿ya? Finalmente nos podemos ayudar también de herramientas SIG que nos van a ayudar a controlar o a hacer una esquematización y un procesamiento de toda esta información. ¿Cómo vemos eso? Básicamente lo que tenemos que ver acá, Activate. Nosotros podemos acceder, primeramente dijimos, que tenemos que conocer condiciones de suelo, de clima. Si yo quiero conocer condiciones de clima, en este caso yo tengo mi área de riego, que es esta. Si yo tengo mi área de riego, si yo tengo acá presente mi área de riego existente, como tal, yo quiero conocer a ver qué estaciones de influencia están acá. Entonces yo puedo descargar toda la información existente ahí y cómo la descargo. Ustedes tienen una página, un portal que es GeoBolivia. GeoBolivia. Y GeoBolivia básicamente es una base de datos que se recopila toda la información vector existente de toda información que se pueda georreferenciar, ¿ya? Estaciones de servicio, hospitales, escuelas, gasolineras, etcétera. Yo puedo sacar estaciones meteorológicas. Estaciones meteorológicas. ¿Ya? Entonces, sacando este tipo de estaciones meteorológicas como tal, yo ya empiezo a definir, puedo hacer estaciones hidrológicas, segundo, meteorológicas, en tercer orden, veremos. Selecciono en tercer orden, vengo a descargar y no es más que darle a aceptar condiciones sobre las responsabilidades del manejo de esta información y ya tengo descargada la información. Esta información la descomprimo y es un formato vector y esta información es esta, básicamente. Es esta, entonces a partir de ello, y esta es mi área de riego. Fíjense, estas son las estaciones existentes y este verde puntito es mi área de riego. Yo quiero saber qué estación tiene mayor influencia sobre eso. Entonces, hay diferentes métodos para elegir eso, pero una de las más sencillas, y le encanta a todo el mundo, es conocer las áreas de influencia, son de sus equidistancias. Entonces, uno que siempre hace es unos polígonos de Thiessen. ¿Cómo hace esos polígonos de Thiessen? Puedo seleccionar yo todas las estaciones de mi interés. Seleccionando todo eso, puedo venir a Analysis Tools, puedo hacer a sus equidistancias, esas proximidades, y crear polígonos de Thiessen como tal. Método mis estaciones, y obteniendo esas estaciones ya puedo sacar esto, ¿ok? Es las... ¿Sí?
y hace el cálculo de cuáles son las áreas de influencia de estos puntos como tales. Obviamente, estas son las áreas de influencia. Si lo quiero poner a colorcitos, son estas. Entonces, si mi área de influencia estaba acá, esta es la estación que tiene influencia sobre esto. Pero obviamente, al hacer esto, uno no toma en cuenta la variabilidad espacial de diferentes parámetros, como ser o esa precipitación, que no es lo mismo que esté lloviendo aquí, que esté lloviendo de aquí a 20 metros, de aquí a 20 kilómetros, 15, 10 kilómetros, 50 kilómetros. O si no, también el gradiente altitudinal de la temperatura, digamos, ¿no? Esas variaciones de más o menos 0.05 grados existentes. Por tanto, esas son las variaciones que se toman en cuenta. Otros aspectos que yo puedo hacer, bueno, puedo hacer lo que es una interpolación como tal, ¿no ven? Diferentes factores, una interpolación estadística empleando el Kriging como tal, pero también puedo acceder a otro tipo de información. Y en eso el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el año 2018 ya ha sacado una publicación sobre, voy a mostrar el documento. Un momentito, por favor. Herramientas. Ha sacado el balance hídrico superficial para 36 años, del 1980 al 2016. Durante este balance hídrico ha sido el balance hídrico como tal y sus herramientas ya están siendo empleadas en los planes de aprovechamiento hídrico local que se hizo, que hacemos con MISDIO como tal. ¿Por qué? Porque tiene varias implicancias, varios productos que han salido a partir de ello. Cuando tú haces un modelamiento hidrológico, ¿qué necesitas? Tener la cuenca y hacer llover sobre esa cuenca. ¿Cómo haces llover? Entonces, para responder a eso, lo que se ha hecho es sacar información de diferentes estaciones ya terrestres que cumplían diferentes parámetros, que tengan una extensión, una data histórica mayor a 10 años, 15 años, que cumpla con las relaciones de consistencia y de homogeneidad y otros estadísticos más complejos. ¿Para qué? Para generar información. También se ha hecho un cruce con estaciones internacionales. Entonces, para hacer más factible esta información. Esa información que actualmente está presente del 80 al 2016, 36 años de información. Y esa información se la ha rasterizado. Ya, obviamente se ha generado unos CDF, que es información de precipitación y temperaturas diarias, pero también se ha generado lo que son los promedios anuales, ya, mensuales, en formato de raster. ¿Y dónde está disponible eso? Si uno quisiera descargar eso, bueno, uno puede entrar acá al geovisor del ministerio. Ustedes entran al geovisor del ministerio como tal, ponen clima, les voy a compartir el enlace, clima, les va a salir los datos climáticos como tal. Pongo datos climáticos, voy a ampliar la imagen y me voy acercando. Y ya yo empiezo a evaluar qué es la metadata de esta información, qué información me presenta como tal y cuáles son sus atributos. Como ven, cuando si uno quiere ver esto, vengo acá a descargar información, o en los tablets, en data en GeoTIFF. Este GeoTIFF que va a descargar diferentes rasters con bandas, ¿ya? Todas estas bandas como tales, existentes como tal, cada banda tiene un tipo de información. Tengo las bandas de temperaturas, bandas de, ¿dónde está? Temperaturas, precipitaciones, nubosidades, velocidades de viento como tal. Entonces son formatos rasters, son información contenida en grillas, en píxeles. Si yo tengo esa información en grillas, en píxeles, ¿qué puedo manipular la información ya? Y activate. Esta información está sacada de ahí. Esto es un modelo de elevación digital. Aquí tengo las temperaturas como tales. Estas son temperaturas ya rasterizadas. Es decir, que ya nos responden a una estación específica, sino ya es una interpolación de todas estas estaciones. ¿Cómo corresponde eso? Fíjense la diferencia entre entre hacer los polígonos de TSL con sacar una interpolación de estas estaciones. Como yo tengo ya información raster, todos aquellos que tienen conocimiento así saben que los rasters, ¿cuál es la ventaja de los rasters? Pues su álgebra de mapas, ¿no ven? Y ya es análisis multicriterio y demás, pero esa álgebra de mapas yo lo puedo explotar con esto. ¿Por qué? Porque si tengo información de temperaturas, etcétera, máximas, mínimas como tal, velocidades de viento, posiciones de nubosidad, yo puedo hacer un cálculo, ¿no ve? Y al hacer ese cálculo, Space Analysis Tools, vengo a Map Álgebra, calculación de disasters, puedo sumar, dividir, etcétera, y puedo calcular la evapotranspiración.
que es esta calculada acá. Esta es la evapotranspiración existente, como tal, en diferentes, o sea, esta es la evapotranspiración de toda esa área, como tal. Entonces, yo ya puedo ser más preciso en qué separaciones voy a usar. Pero eso ya eso ya va más allá del diseño, sino ya va a estudios más específicos, y uno tiene que explotar ya las herramientas existentes, como tal. Entonces, yo ya puedo saber más o menos cuál es la evapotranspiración en diferentes puntos existentes de mi mapa, como tal. Esta es información que lo puedo hacer yo en ArcGIS. También para si me quiero actualizar, bueno, entonces yo voy a cambiar de escenario. Voy a usar para que se vea más bonito, para que vean que sé más cosas, el Pro, ArcGIS Pro, que ya tiene licencia, hay que aprovecharla hasta junio del 2021, que está gratis por la pandemia. Entonces puedo explotar ya esta información acá y trabajar de la misma manera, sacar información de esto, etcétera, como tal, para trabajar sobre mi ArcGIS, el 10.3 o el Pro como tal, pero ya puedo sacar esa información sobre esta información que es clave, conocer la evapotranspiración. Esto ya estamos empleando para los multipropósitos, estoy exigiendo que ya se emplee este tipo de información, porque ya no abarcas áreas pequeñas de, no sé, de 1 km², ya esto ya se va extendiendo a 20, 25 km², por tanto ya tenemos que tomar en cuenta esa parte. Entonces, en base a eso también, para hacer la información o para hacer también todo estudio, ustedes lean, les va a pedir análisis de suelos, como vimos. Entonces, para hacer ese análisis de suelos, tengo que tomar en cuenta cómo va a ser ese comportamiento de suelos como tal, en función de sacar sus mapas de pendientes, sacar los porcentajes de arena, limos y arcillas. ¿Qué estamos viendo acá? El azul es las de hidráulica, los verdes son las áreas de riego, las estrellitas amarillas son calicatas que uno ha hecho. Entonces ya lo que me queda a mí es empezar a hacer representación de estas calicatas sobre todas estas áreas. Entonces ya puedo hacer interpolaciones. Por ejemplo, acá tengo una interpolación de limos, de arenas, de arcillas como tales, así como el mapa de pendientes existentes. Entonces todo ese mapa de pendientes existentes me va a permitir hacer ya esa clasificación. Cuando ustedes lean las guías, digo, van a entender que todo agrónomo tiene que, requisito piden hacer este mapa de suelos con clasificación de fines de riego. Y para ello tengo que analizar diferentes factores para ver qué clases son de hacer clases existentes como tal. Y finalmente, en lo más que me va a ayudar, en lo más básico que me puede ayudar el ArcGIS, es en hacer mis de presentación de la fuente como tal. Como nos dicen, que todo sistema de riego tiene que tener una fuente, tiene que tener su red hidráulica como tal y sus hidrantes. Y a cada pilita que están viendo acá es un hidrante. Entonces, teniendo esos hidrantes como tal, ¿cómo hacemos nosotros? Esos hidrantes nos van a funcionar para ver cómo voy a distribuir. Quiero saber, ya he hallado mi diseño agronómico, entonces puedo definir quiénes llegan el día 1, quiénes llegan el día 2, quiénes llegan el día 3, quiénes van a llegar el día 4, quiénes van a llegar el día 5, como tal, y finalmente puedo definir en función de quiénes llegan qué día y cuál es su derecho como tal, porque siempre a mí me va a interesar definir a cada uno de ellos cómo yo le voy a entregar o el agua. Entonces ya una vez que yo he hecho el diseño ergonómico como tal, le puedo definir con ellos, bueno, ¿cuál es tu derecho? Bueno, el derecho que tú tienes es a llegar con 5 aspersores en 2 posiciones. Y aquí está. Entonces ya tengo los aspersores, las posiciones, obviamente todo a escala, pero ya defino el alcance. El derecho que le llega de acá para acá es la alcanza para todo esto. ¿Y cómo yo me ayudo a definir todo esto? Lo puedo hacer con un Excel, lo puedo hacer con diferentes herramientas que me van a ayudar. Si yo quiero definir qué tipo de aspersor emplear, puedo usar los catálogos, puedo usar catálogos de Nanjing, que me ayuda también a hacer diseño parcelario, ver qué productos tiene, ya qué aspersores hay, a estos subarbóreos, este tipo de aspersorcito, y ya voy definiendo cuáles son sus características como tales. Puede ser un análisis de algo como tal. Entonces son diferentes herramientas que uno tiene que aprender a manejar como tal, ¿ya? Y si yo quiero ahondar más profundo, digamos, más exacto, más preciso, tener el tema de esto es que ustedes vean las herramientas existentes. Otra herramienta que pueden usar es usar el Google Earth Engine para crear modelos de elevación digital como tal, que es otro potencial en función a tener información, ya sea de imágenes Landsat Sentinel, para que pase una clasificación de coberturas, pero esto ya va más referido a aquellos estudios hidrológicos, ¿vale? Cuando tienes que hallar cuál es mi oferta de agua,
Ya tengo que sacar cuáles son los coeficientes de escosentía. Y para sacar coeficientes de escosentía, tengo que conocer cuál es la cobertura de suelo, tipo de suelo, pendientes, como tal. Entonces ya son diferentes información que me va a ayudar a sacar esta información a partir de trabajar a partir de trabajar con los Python, con editor. Ya son aspectos de programación que van a facilitar esas ideas como tal. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que quiero para terminar con ustedes es hacer un pequeño ejemplito de cómo haríamos un diseñito bien sencillo. Y nos vamos a usar las guías de Diego como tal. A ver. Vamos acá, las guías de Diego como tal. Y me dice que tengo que conocer diferentes aspectos. Capacidad de campo, punto de empatitas permanente como tal. Para conocer lo que es la lámina, el agua disponible total del suelo. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Bueno, simplemente conociendo cuál es capacidad de campo y conociendo punto de empatitas permanente del suelo. LP. Hemos dicho que estas relaciones están en función a una textura del suelo. ¿Okay? ¿Qué textura? Digamos que es una textura de tipo franco. Conociendo la textura de tipo franco como tal, yo puedo venir a las presentaciones existentes. Aquí les he mostrado las propiedades hidrofísicas. ¿Dónde estaba? De un suelo como tal. Y me dice que un suelo de tipo franco básicamente tiene una capacidad de campo de cuánto? De 14 existente y un PVP de 6. 14 y 6. Listo. Luego, ¿qué necesito conocer acá? Saber la profundidad efectiva. La profundidad efectiva le vamos a llamar que sea para el cultivo de papa 45 centímetros como efectiva. Luego tengo que usar la densidad aparente. Densidad aparente, aquí es igual acá. Densidad aparente, ¿cuánto es? Densidad aparente es para suelo franco 1.4. 1.4. Y la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Como esto. Está en porcentaje, está en porcentaje, está en porcentaje. Densidad aparente es igual, gramos por centímetro. Listo. En esa parte ya, entonces yo me voy a guiar por conocer mi diseño agronómico. Voy a capturar esto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que me compete a mí aquí hacer acá? Bueno, tengo que calcular la lámina aprovechable. ¿Cómo calculo la lámina aprovechable? El suelo o el agua disponible total del suelo. ¿Qué me indica que es? Me indica que yo tengo que es estar capacidad de campo menos PMP. Entonces, tengo que estar capacidad de campo menos PMP. ¿Qué más me indica? Tienes que dividirlo entre 100. Ok, estoy siguiendo esto. Multiplicado por la profundidad efectiva. Y esto multiplicado por la densidad aparente dividido entre la densidad del agua. Listo. Me dice que el agua disponible total es de 5.4 centímetros. Esa misma agua disponible total por 10, 50.4 milímetros. Listo, ya calculé un parámetro. ¿Dónde está todo esto? En las guías de Diego. Siguiente me dice cálculo de la humedad fácilmente aprovechable. ¿Qué me dice ese cálculo de la lámina fácilmente aprovechable? Bueno, ¿qué es lo que me está indicando? Es decir, ¿cuál es esa lámina neta? La lámina neta o el agua fácilmente aprovechable va a ser igual al agua disponible total del suelo, que es este ADT, multiplicado por una necesidad de riego factor de agotamiento y multiplicado por el par. Entonces, que voy a poner necesidad de riego o factor de agotamiento y un par. ¿Qué es el par? Porcentaje de áreas de gas. Listo. Entonces, ese nivel de riego factor de agotamiento, aquí va a ser igual. Hemos dicho que depende del cultivo. Hemos dicho que va en porcentaje. Entonces, yo voy a poner que se va a hacer para este caso un 45%. Obviamente, tendría que ver qué cultivo es y eso se hace con la FAO 56, etc. Porcentaje de áreas de GAR. El par es el porcentaje de áreas de GAR
1 para 10, dice que es 1 para 10 por aspersión. Entonces, yo voy a hacer por aspersión 1. ¿Ya? ¿Qué me indica este par? Este par dijimos que es el área de mojamiento sobre el área total de la parcela, digamos. Por eso en la expresión es 1 y ya en goteo empieza a cambiar. Y a partir de aquí por eso se hace la alta frecuencia como tal. Porque ya lo que hago es dividir el bulbo mojado sobre el marco de plantación. Entonces me dice que agua fácilmente aprovechable es 22.68. Listo. La lámina bruta. Lámina bruta. ¿A qué es igual? Lámina bruta va a ser igual como sea la eficiencia de aplicación. Lámina bruta es igual a la lámina neta que encontré acá sobre la eficiencia de aplicación como tal. Lámina neta. Lámina neta. Eficiencia de aplicación. Como yo estoy haciendo un digo por aspersión, es del 75%. ¿Ya? Entonces lo que yo hago acá es sacar agua fácilmente aprovechable, dividir entre mi eficiencia de aplicación. Entonces yo tengo que aplicar una lámina bruta de 30.24 milímetros. Obviamente aquí tenemos que hacer una corrección más, pero por motivos de tiempo no lo vamos a hacer. Vamos a trabajar directamente con esta lámina que tenemos acá y esta de acá. ¿Ya? Esto de acá. Luego, ¿qué calculo? Frecuencia de riego. Frecuencia de riego como tal. La frecuencia de riego, ¿qué me dice? Que es igual a la lámina neta sobre la evapotranspiración del cultivo. Si yo he determinado que mi evapotranspiración máxima del cultivo, del cultivo es de menos de 3.5 milímetros al día, la frecuencia de riego va a ser igual a ¿qué? La lámina neta sobre la evapotranspiración máxima, 6.44 días. Asumido, 7 días para tener eh, mayor seguridad, por así decirlo. Ya tengo la frecuencia de riego como tal, ¿ya? Entonces digo, asumido 7 días. Entonces puedo calcular la lámina neta ajustada. Quiere decir que mi cultivo está evapotranspirando 3.5 milímetros al día. Ya tengo que regar cada 7 días. Por lo tanto, tengo que aplicar una lámina que me soporte esta cantidad. Entonces, 3.5 por 7 días. Lámina ajustada a 24.5 milímetros como tal. Y ya luego de esto puedo volver a calcular la lámina bruta ajustada, que va a ser esto sobre la eficiencia de aplicación, 75%, y me dice que 32.6. Entonces, básicamente, conociendo esto, ya puedo definir el tipo de aspersor. Luego que estamos manejando un aspersor, en este caso vamos a sacarlo de acá. Hemos evaluado todas las condiciones existentes de suelos, de presiones estáticas disponibles, y nos vamos a emplear este aspersorcito, ¿ya? Una presión de 2.5 con estas características, ¿ya? Aspersor, le vamos a poner el nombre del aspersor. Es aspersor plástico que va a ser que sea un medio macho. Aspersor plástico un medio, macho existente como tal. Veamos las características de la boquilla, va a ser verde. No, ¿qué boquilla es esta? Rojo. Boquilla roja, luego voy a tener la presión de servicio. ¿De cuánto va a ser? De 2.5 bar. Luego voy a sacar lo que es el caudal de 0. El caudal de entrega va a ser de 0.57 metros cúbicos por hora. Y el diámetro de alcance es igual a ¿cuánto? El diámetro de alcance es 21 metros como tal. Y solamente para este ejercicio voy a asumir unas condiciones con un coeficiente de uniformidad y yo voy a querer del 95%, solamente para optimizar este ejercicio. Por tanto, ¿qué intensidad me ofrece esa intensidad del aspersor? Me ofrece ese coeficiente de uniformidad que yo quiero. Me dice que en verde está mayor al 92%. Entonces, en rojo, en verde es 4 milímetros por hora. Ahí está el coeficiente de uniformidad. Por tanto, si yo sé que este aspersorcito me depone una lámina de 4 milímetros
cada hora, yo tengo que poner ¿cuánto? Más o menos 32 milímetros. Por tanto, quería yo, voy a calcular el tiempo de desriego. El tiempo de desriego va a ser la lámina bruta sobre 4. 8.2 horas. Asumido, 8.5 horas más cambio de posición. Posición. ¿Listo? Como ven ustedes acá, haciendo esto yo ya he hallado los parámetros que vimos. Tiempo de desriego, lámina bruta, frecuencia de desriego. Los 3 parámetros básicos que dijimos que saca un diseño ergonómico. Ahora, si yo estoy conforme con esto, bien. Si quisiera yo validar esa información, bueno, puedo emplear el aqua. Y el aqua básicamente es un programita que me va a permitir hacer los cálculos del diseño ergonómico por aspersión. La ETO, la KC que hemos visto, porcentaje de desligar, zona radicular, capacidad de campo PMP, porcentaje de desligar, eficiencia de desvío como tal, y ya puedo calcular los datos que me han salido acá. En el aqua ya los puedo sacar también. 2013. Como estamos viendo acá. Cálculo, diseño ergonómico, aspersión, diseño ergonómico, y ya. Con esto, las láminas de deshielo ajustadas, porcentaje de láminas brutas, horas de deshielo, todo lo que hemos sacado acá, lo podemos sacar acá. Igual hay diferentes softwares también, como les digo, Plus. Lo pueden encontrar también en internet, que me da igual diseños ergonómicos, hidráulicos también, evaluación de sistemas por aspersión y por goteo como tal, que me ha permitido hacer más o menos el área de recipientes, espaciamiento de cuadrículas, tipo de pruebas, minutos, ingresar datos de todos esos potenciales programas existentes como tal. Pero lo que yo creo que entendamos en esta parte, o vamos a poder entender en esta hora que llevamos de clases, es ver esa importancia de hacer diseño ergonómico, porque a partir de ello van a ver mañana la importancia de definir esto como tal. Quienes llegan los lunes, quienes llegan los martes, quienes llegan los miércoles, los jueves, los viernes, etc. ¿Por qué? Porque esto responde a qué? A la demanda existente del cultivo y cuánto agua me alcanza. Es decir, cuánto se quiere mi cultivo y cuánta agua yo tengo disponible. O sea, pues en eso yo ya hago esta cruza y voy a sacar esta programación de deshiego. ¿Por qué? Porque esto responde también a una frecuencia de deshiego. ¿De dónde he sacado la frecuencia para hacer mi programación de deshiego? De mi diseño agronómico. Esto me dice que tiene que estar acá por cuánto? Por 8 horas. ¿De dónde he sacado eso? De mi diseño agronómico. ¿Ya? ¿Cuántos espesores? 5 espesores en 2 posiciones. ¿De dónde he sacado eso? De mi diseño agronómico como tal. Fíjense la importancia de la relación del diseño ergonómico, ya y mañana van a complementar todo esto con el diseño hidráulico como tal. Existe. Ya, hasta acá sería la participación con mi persona. Como digo, yo he tratado de sintetizar y comprimir lo más entendible posible todo este mundo del desarrollo como tal. Y no hemos, como digo, hay diferentes situaciones, hemos hablado de diseño. Si queremos, si queremos podemos hablar algo de programación con CloudWatt. Ya CloudWatt es un potencial para hacer programación. O sea, para nuestro medio está súper bien porque nos pide información que puede ser, que es accesible para nosotros en general. Ya tenemos el otro, el Aquacrop, que ya información más exquisita para sacar eso. Pero igual tenemos módulos de clima, precipitación, y ya todos estos podemos trabajar con la programación, les digo, como tal. Esta programación ya en función de definir nuestros parámetros de frontera existentes. A qué frecuencias, cada cuánto, si es por encima de capacidad de campo, por debajo, etc. Pero ya eso puede ser tema para otro webinar, otros cursos como tal. ¿Ya? Entonces, agradecerles a ustedes por la presentación, por el tiempo. Espero que lo impartido el día de hoy haya tomado en algo las expectativas que ustedes tienen en el curso de estos webinars y mostrarles todo el potencial existente para diferentes aspectos como tal. Bueno, entonces, sin más, yo paso la batuta a la consultora, por favor. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Fabio. Evidentemente, amplio el tema y la información que se tiene por dar. Agradecemos su participación, el tiempo brindado y, bueno, la colaboración con la organización de auxiliares de docentes de docencia de la Facultad Técnica. Agradecemos igualmente la participación de todos los que están presentes. Bueno, el día de mañana, evidentemente, vamos a continuar con la exposición del ingeniero Jaime Rojas, quien va a abordar la parte del diseño hidráulico. Queremos agradecer como consultora Roetza su participación y a nombre también de la Organización de Auxiliares de Docencia de la Facultad Técnica. La clase se ha estado grabando y la vamos a compartir en nuestra plataforma de Facebook de la consultora. Acabo de enviar en el chat el link para que puedan redirigirse a la página y le puedan dar me gusta. Estimamos que luego de su edición, en los siguientes días, vamos a estar subiendo este video para que lo puedan ver. Igualmente, aprovechar este momento para quizás a quienes les interese la temática, el día lunes 3 de agosto estamos dando inicio a un curso de clasificación de suelos con fines de riego. El mismo va a estar impartido por el ingeniero Fabio Suazo. Tiene una duración de 4 días. Igualmente se les envió el link para los que les interese participar y puedan llenar sus datos para reservar su cupo. Y asimismo, el 6 de agosto vamos a estar iniciando un curso que es tratamiento de datos espaciales con SAS Planet, Global Mapper y QGIS. Igualmente se ha enviado el link para que puedan registrarse los interesados. Evidentemente, los que estén participando de este webinar van a tener un descuento especial. Una vez más, agradecidos por su participación, los invitamos a continuar participando el día de mañana en el mismo horario para abordar la temática de diseño hidráulico. Muchísimas gracias, ingeniero Fabio, y gracias a todos los presentes. Que tengan buen descanso.